esta clase veremos cómo se mide o cuantifica la frecuencia de enfermedades en poblaciones animales. Nuestra actividad como veterinarios de servicios oficiales requiere frecuentemente cuantificar la ocurrencia de enfermedades en poblaciones animales y lo hacemos por diferentes motivos. Cuando investigamos un brote de una enfermedad desconocida o endémica y queremos evaluar su efecto en la salud y producción del rebaño, tenemos que cuantificar las enfermedades. Cuando monitoreamos enfermedades o factores asociados a estas, cuando realizamos estudios observacionales y necesitamos comparar la frecuencia de enfermedades en dos o más situaciones, o cuando realizamos vigilancia de rutina y necesitamos simplemente registrar el nivel de ocurrencia de una enfermedad. Los datos que usamos para cuantificar la presencia de una enfermedad o eventos indicadores de salud son por su naturaleza dicotómicos. Por ejemplo, si tenemos un diagnóstico específico, cuantificamos los enfermos y los no enfermos. En otros casos, solo registramos signos, por ejemplo, presencia o no de signos respiratorios. Si tenemos un diagnóstico etiológico en laboratorio, registramos infectados y no infectados. Si estamos en el campo o tenemos los datos, registramos animales muertos o vivos. También podemos registrar animales si tienen lesiones o no tienen, por ejemplo, queratoconjuntivitis. Si hacemos revisación clínica reproductiva, podemos registrar presencia de quistes ováricos o no, o presencia de una preñez o no preñez, etc. La medida de estos eventos la podemos hacer en términos absolutos, es decir, solo contamos cuántos individuos tienen la característica buscada, o lo hacemos en forma relativa al tamaño de la población. Como usualmente deseamos realizar comparaciones entre poblaciones en distintos momentos o en distintos lugares o con distintas características, es necesario expresar estas medidas en términos relativos. Es decir, que hay que presentar los datos en forma de una fracción en relación a la población que es biológicamente capaz de experimentar la enfermedad o el evento. Esto es lo que denominamos población en riesgo, que es un concepto muy importante para poder cuantificar correctamente una enfermedad. Usualmente en nuestro trabajo de rutina como veterinarios tenemos una muy buena estimación de los animales enfermos, de acuerdo a los datos que nos da un productor o los que nosotros mismos estamos registrando, pero tenemos a veces dificultad para identificar la población en riesgo. Por eso hay que prestarle especial atención en tener una buena estimación de la población en riesgo. Diremos que morbilidad es un término general que expresa la frecuencia de una enfermedad en una población, pero no nos da precisiones, ya que puede referirse a una prevalencia o una incidencia. Antes de avanzar en el cálculo y uso de estas denominaciones epidemiológicas específicas, veremos que hay tres tipos de términos matemáticos para cuantificar las enfermedades en forma de fracción. Estos son las razones, las proporciones y las tasas. Vamos a comenzar definiendo qué es razón, y diremos primero que toda fracción se calcula dividiendo dos números, el numerador y el denominador. En el caso de la razón, el numerador y el denominador son mutuamente excluyentes. Veremos en este ejemplo que si un rebaño bovino de 980 animales, 30 son toros y 950 son hembras, y queremos calcular la razón entre macho y hembra, esta se calcula dividiendo un numerador, que son los 30 machos, por un denominador, que son las 950 hembras, y nos da una fracción que es 0,031, o podemos decir que hay un macho cada 31,6 o cada 32 vacas. El valor de una razón puede variar entre 0 y infinito, depende del tamaño, obviamente, de la población, del numerador y el denominador. En esta siguiente placa vamos a ver otro ejemplo del uso de la razón. En este caso
lo vamos a usar para caracterizar un rebaño o distrito administrativo desde el punto de vista productivo. Para ello se calcula la razón entre las categorías animales de engorde, que son los novillos y novillitos, y el número de vacas. Se considera que un rebaño o distrito es de cría cuando la razón es menor a 0,2 y de engorde cuando es mayor a 0,6. Cuando la razón está entre 0,2 y 0,6 se considera el rebaño o distrito de ciclo completo, es decir, que se crían terneros, se los recría y se los engorda. Como ejemplo, presentamos datos reales de 3 distritos administrativos de la provincia de Buenos Aires de Argentina, que es una región netamente ganadera. Pueden ver que el distrito 1, denominado Ayacucho, tiene una razón de 0,2, lo cual indica que es netamente de cría, se producen terneros que luego son vendidos y se van a otra región. El distrito número 3 es netamente de engorde, tiene una razón entre novillos más novillitos y vaca de 2,8, lo cual lo caracteriza netamente de engorde, mientras que el distrito 2, Pueyrredón, es de ciclo completo, hacen tanto cría como recría o engorde. Un caso particular de razón es el odds. El odds, que es una palabra inglesa que no tiene una traducción directa en castellano, por lo que preferimos usarla en su original. Su significado es algo así como probabilidad o chance. El odds en una población animal es la razón entre los individuos que tienen un evento o enfermedad, que son los casos, y el número de individuos que no tienen el evento, que son los no casos. Por definición, por lo tanto, son dos grupos mutuamente excluyentes. Veamos este ejemplo de un rebaño bovino donde tenemos 600 hembras para producción de carne, por ejemplo, de las cuales 30 abortaron, son los casos, y 570 no abortaron. Por lo tanto, el odds o chance de abortar en este rebaño es de 30 dividido 570 o 0,05. ¿Cuál es la importancia del odds? La importancia del odds es que la razón del odds entre dos grupos diferentes, llamado odds ratio o OR, es utilizado ampliamente en ciertos estudios observacionales para evaluar la asociación entre un evento y un potencial factor de riesgo. Supongamos que este rebaño de 600 hembras está constituido por 200 vaquillonas y 400 vacas y disponemos de datos de los abortos en cada categoría. Además consideramos que la edad de los animales es un potencial factor de riesgo. Calculamos el odds para cada categoría, como vimos previamente, en vaquillonas es 20 sobre 180, de manera que el odds de abortos en vaquillonas es 0,11, y calculamos el odds para las vacas, que es de 10 sobre 390, y esto nos da un odds o chance de aborto en vaca de 0,025. El odds ratio lo calculamos luego como la razón entre los odds de los dos grupos. En este caso pueden ver que 20 sobre 180 es el grupo que tiene la mayor proporción de abortos, lo dividimos por el grupo que tiene una menor proporción de abortos y esto nos da un número, un OR de 4,4. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, acá tengamos en cuenta que estamos teniendo un evento que es el aborto y un potencial factor de exposición que es la categoría de hembra, porque suponemos que la edad tiene un efecto en la ocurrencia del aborto. Si el OR es igual a 1, esto indica que no hay una asociación entre el evento que estamos evaluando y el factor de exposición que es la edad. Si este OR es mayor a 1, el factor de exposición actúa incrementando la probabilidad de ocurrencia del evento. Y si este OR es menor a 1, el factor de exposición actúa reduciendo la probabilidad de ocurrencia del evento, es decir, es un factor de protección. En este caso, la categoría vaquillona tiene 4,4 veces más chance de tener abortos que la categoría vacas, y esto solamente nos sugiere pensar que hay algún factor determinante de la ocurrencia de abortos en esta categoría.
En la clase de medidas de asociación verán con mayor detalle en qué tipos de estudios se recomienda utilizar el OR, cómo se calcula un intervalo de confianza del OR y si este es estadísticamente significativo. Además también podrán ver cómo se calcula un N para cada grupo, el expuesto y el no expuesto. Veamos ahora el segundo tipo de fracción, que es la proporción. Proporción es un tipo de razón donde el numerador sí está incluido en el denominador, es decir, es A igual a A más B. Quiere decir que el numerador contiene los animales enfermos y el denominador tiene los animales no enfermos más los enfermos. En este ejemplo muy simple tenemos 5 enfermos sobre 100 y esto nos da un 0,05, o si lo expresamos como porcentaje es un 5%. El valor de una proporción siempre varía entre 0 y 1, y esto es lógico porque la mayor cantidad de enfermos que podemos tener es 100, y 100 dividido 100 es igual a 1. Veamos ahora el tercer tipo de fracción, que es la tasa. La tasa se calcula igual que una proporción, pero el numerador está siempre referido a un periodo de tiempo, mientras que el denominador es la población en riesgo durante el mismo periodo. ¿Cuál es el periodo que consideramos? Bueno, el periodo depende de la enfermedad, si es subaguda, si es crónica, puede ser un mes, puede ser un semestre, puede ser un año, o incluso en algunas enfermedades crónicas en humanos puede ser una década. Veamos un ejemplo, volvemos al caso de los abortos. Tenemos 5 vacas abortadas y había 100 vacas preñadas que resultaron así por el tacto rectal o por la ecografía. La duración va a ser la duración de la aparición, o puede ser todo el ciclo reproductivo, puede ser el año completo o puede ser 4 meses. En este caso vamos a considerar el ciclo nada más que de la aparición, de manera que la tasa de abortos es 5 sobre 100, se expresa como 0,05 o 5% en 4 meses. Estamos ahora en condiciones de calcular e interpretar las principales medidas de cuantificación de enfermedades o eventos asociados utilizados en epidemiología. Y podemos ver, de acuerdo a las definiciones que hicimos de los distintos tipos de fracción, que prevalencia es una proporción, la incidencia es una tasa y el odds es una razón. Esto lo vamos a ver ahora en la próxima clase y nos vamos a tomar un breve descanso.